Bien, adelante, Marisabel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí compartir con ustedes en Benamérica, con este académico educativo y de verdad que me gusta muchísimo tener la oportunidad de contarles un poco la trayectoria que ha tenido el Centro Nacional de Bioética, que nosotros le decimos CENAVI, creado y fundado en 1996 por, en ese momento, un grupo de profesores que se preocupaban por el código de deontología médica dentro de la Facultad de Medicina, entre ellos nuestro amado presidente honorario, que en paz descanse, Augusto León El esposo de Sequini. de mi prima. Imagínense, nosotros lo hemos querido muchísimo y fue cuando, bueno, realmente la cabeza andante del Centro Nacional de Bioética y él había escrito el Código de Ontología Médica. Entonces, cómo transformar las leyes en lo que es la bioética, como vamos a ver ahora, ¿no? Augusto León, que en ese momento era director de la Escuela de Enfermería, pero había trabajado toda la vida en ética y había publicado un libro, y la doctora Isis Landaeta, que fue presidenta de la Academia de Medicina hasta el año pasado, y ella está actualizada, vigente, está en clases, está, bueno, todavía muy, muy activa. Más el decano y el rector, que en ese momento eran médicos, lógicamente el decano de medicina, pero el rector también, el doctor Antonio París, que todavía también está muy, muy actualizado, pues todos nos unimos y varias vocales, varias profesoras de la facultad interesadas en el tema, nos unimos entonces para fundar el Centro Nacional de Bioética. Y claro, no quiero hablar del Centro Nacional de Bioética sin explicarles un poquito los conceptos fundamentales de lo que es la bioética, ¿no? Porque si bien el Centro Nacional de Bioética ha hecho un trabajo y una labor constante durante estos 30 años, es indudable pues que la historia representa, bueno, todo lo que desde la antigüedad hasta los momentos actuales, ¿no? Ustedes pueden ver la lámina desde arriba, ¿verdad? Que dice, la Sí. bioética proviene del griego bios, vida, y de alguna manera también costumbre, renacimiento. Y entonces, desde la antigüedad, ya cuando Sócrates permitía que las personas tuvieran una discusión, preguntas, respuestas sobre lo que era el hombre, el ser, la vida, y ellos trataron de desarrollar las virtudes y hablaron de estas cualidades humanas como son las virtudes, y se considera que ellos son los pioneros de lo que es la ética y la bioética, la ética médica ante los dilemas éticos. Platón, que fue el que publicó, digamos, los libros de todas las discusiones de la vida, del universo, que hablaba Sócrates, pues también luego la ética de Nicomano fue explicada también por Aristóteles. Por decir así, con Aristóteles 384 años antes de Cristo, se desarrolla como una teoría de la ética basada, como les decía, en la virtud y en esa búsqueda de la felicidad. Esos conceptos, vida, muerte, felicidad, virtudes, universo, Dios, eran como las pioneras de todo lo que significa la bioética. Luego entonces, claro, con Hipócrates, él funda, o sea, él desarrolla, como así como hay los mandamientos de Moisés, el juramento hipocrático. ¿Cómo debe actuar un médico para atender a sus pacientes? ¿Cómo tratarlo en un momento de su muerte? Para cómo cobrar, inclusive hablaba del juramento hipocrático. Y él habla perfectamente del código de lo que está bien y lo que está mal ante una persona enferma, ante los sufrimientos. Entonces, los médicos antiguos discutían temas sobre medicina, sobre experimentación, sobre muerte, y también atañe un poco a la psicología, porque también ellos fueron los que desde 5 siglos antes de Cristo se hablaba que la psique es el aliento de vida, dónde está el alma, dónde está el espíritu, qué pasa con el alma y el espíritu cuando un ser humano fallece, ¿no? Entonces, eso fueron como decir las primeras bases de lo que era la ética que vamos a exponer. Luego la Edad Media, ya la influencia de Santo Tomás, de San Agustín, toda la Iglesia Católica, la importancia que da al bien hacer, a lo que es, lo que es considerado pecado, lo que es el principio de la santidad de la vida por encima digamos, de otros principios, fueron importantísimos también para lo que es la bioética actual, ¿no?
y fue, digamos, bien importante lo que ellos pudieron transmitir. Luego, con todo el avance del Renacimiento durante esos siglos del arte, de la cultura, de la navegación, del conocimiento de otros países, pues también la ética médica entonces se fue expresada en textos y clásicos griegos y romanos. Hasta ahora no se había escrito, como decir, aparte del juramento hipocrático o la ética de Nicómano, no se había escrito estos grandes textos clásicos. Luego entonces ese renacimiento dio base a que ya el desarrollo de la ciencia moderna con toda la investigación, el microscopio y todos los desafíos que se presentaban éticos en la medicina. Luego en los siglos tanto 19 y 20, llegando ya para el 21, ya comienza esa medicina científica, esos debates de la experimentación humana, de todo lo que era los procesos del embarazo, de la reproducción, del nacimiento de los niños, por ejemplo, con enfermedades. Pero hay hitos muy importantes que todo ser humano que ha estudiado algo conoce que son hitos en la historia de la bioética. Primero, yo creo que todos conocemos lo que sucedió en la Alemania nazi, en la cual ellos experimentaban con los judíos y experimentaban en los campos de concentración porque les interesaba la investigación científica y tomaban como sujetos experimentales a los judíos que estaban en los campos de concentración. Y eso duró todo el tiempo que estuvieron ellos en la Alemania nazi. Y paralelamente publicaban, hacían investigaciones, no les importaba tomar mujeres embarazadas o tomar niños con retardo mental para poder experimentar ellos y tener, digamos, los resultados de investigación. Eso era violación completa de los derechos humanos con muchos abusos e injusticia, ¿no? Luego Tuskegee, que ven aquí a mano derecha entre 1932 y 72, eso fue gravísimo. Estados Unidos, en una ciudad llamada Tuskegee, tomó todos los hombres de raza negra que tenían sífilis, los colocaron, por decir así, en un hospicio y no les daban medicamentos de ninguna clase, o sea, claro, para alivio al dolor, pero no les daban medicamentos que pudieran aliviar o mejorar la sífilis o combatir las secuelas de las enfermedades, de la enfermedad, sino que ellos lo que querían era experimentar qué sucede con la sífilis si no se trata, hasta que fueron descubiertos y realmente fueron castigados y enjuiciados los médicos que llevaban a cabo esas investigaciones. De igual manera, Willowbrook State School es también gravísimo en Estados Unidos, en una zona llamada Willowbrook. Tenían un orfanato de niños con retardo mental, con síndrome de Down, y entonces estos niños pues sencillamente investigaban sobre ello sin ningún permiso de nadie. O sea, tenían los niños que estaban ahí en el orfanato llenos de abusos y de maltrato, y entonces ellos de alguna manera investigaban. Eso era una historia de la bioética que vemos de los abusos y la injusticia. Claro, ¿qué sucede? Después sucede el Código de Nuremberg, que muchos de ustedes pueden conocer, en la cual se hace un gran juicio a todos los médicos que habían investigado en la Alemania nazi y todos los que habían cometido esa cantidad de atrocidades. Y entonces se hace, al terminar el Código de Nuremberg y de castigar estos personas que habían cometido estos delitos, fueron castigados y ellos sacan lo que llama la primera declaración internacional, que se llama el Código de Nuremberg, donde nos dan las pautas de la bioética ante la investigación hasta el tratamiento de los pacientes o ante, sí, las personas que sufren. Se crea entonces lo que llamamos el consentimiento informado, que es un documento, por supuesto, necesario, urgente, que se tiene que hacer en hospitales públicos o privados en el mundo entero, que significa un documento dialogado con el paciente en la donde él avisa o dice su derecho de participar o no participar en alguna investigación, en algún laboratorio de bioanálisis, en donde se le va a decir exactamente el procedimiento y, digamos, las secuelas que pudieran tener estos medicamentos si ellos participen libremente en las investigaciones que se hacen. Uno de los casos también interesantísimos, fíjense que forma parte de la historia de la bioética, es el de Karen Ann Quinlan en 1975. Era una chica que en ese momento tenía veintitantos de años
y ella se toma un Valium con alcohol para adelgazar, con unas pastillas y queda en estado vegetativo persistente. Los padres dicen que lo lógico es desconectarla y los médicos decían que no, que ella estaba viva y que por lo tanto ella sería, digamos, atendida en un hospital de los años que fuera. Ella duró 10 años hasta que se Entiendo. tomaron medidas de limitación de medidas terapéuticas, que lo explico un poco más adelante. Luego entonces, lo más importante pudiéramos decir, bueno, ¿y la bioética qué hacía? Los humanistas, la Iglesia Católica, los médicos que buscaban el bien del ser humano, ¿qué podían hacer? Entonces, uno generalmente, uno pregunta en los libros y te contestan que la bioética inició en 1976 cuando Ben Russell Potter saca este libro llamado Bioética, The Science of Survival, ¿no? Pero después se supo que Fritz Hart en 1927 ya había dado esa conceptualización de lo que era la bioética y de alguna manera la Iglesia Católica con ese movimiento internacional a favor de la humanización también era importante. Porque es que estaba sucediendo, había un avance pero extraordinario en todos los métodos técnicos, científicos, las terapias intensivas podían perfectamente mejorar a un paciente crítico. Inclusive la reanimación cardiopulmonar empieza en 1950, o sea que tú podías reanimar a cualquier persona independientemente de la condición de esa persona, inclusive haciéndole daño, porque una reanimación cardiopulmonar, si dura más de 15 minutos, puede traer daños neurológicos permanentes y la persona queda viva, pero con secuelas neurológicas. Entonces, claro, eso traía, bueno, ¿por qué no avanza tan rápido el humanismo hacia los pacientes y cómo avanza tan rápido lo técnico, lo científico, las investigaciones y el avance digamos, de todos los procedimientos y tratamientos médicos? Para ello, entonces, en 1978 surgen lo que por fin nos dan como herramienta, lo que llamamos los principios básicos de la bioética, que consisten en los principios, que ya se los voy a decir, que nos van a dar la pauta de cómo el equipo de salud y cualquier investigador o cualquier persona que trabaje en hospitales y clínicas delante de los pacientes, inclusive los familiares de los pacientes, deben de conocerlo para hacer valer o bien un principio en contra de otro principio, pero tiene que ser, digamos, discutido y analizado y no dejarnos llevar solo por la subjetividad. Entonces, en 1970 hasta el momento actual, el desarrollo de la bioética ha sido clínico y también se llama bioética global. Esta es la definición completa de lo que considera el mundo entero la definición de bioética, que dice disciplina que integra el saber ético, filosófico, el saber científico, como una manera de mejorar la calidad de vida y de buscar de manera eficaz y urgente la supervivencia del hombre y de su medio ambiente. Esta parte de su medio ambiente fue agregada por Potter, se había descuidado un poco que si cuidamos el planeta, también estamos cuidando al ser humano. Y por eso Potter, digamos, da esta definición global. Por eso a veces se le dice la bioética global, se le pone como apellido. Entonces, bueno, vemos que surge un nuevo campo de reflexión y de práctica, toma como su objetivo específico los asuntos humanos en su dimensión ética, tanto en la práctica como en la investigación, tanto en la práctica clínica como en la investigación. Y el método para poder abordarlo son los sistemas éticos. Esta bioética, por decir así, ya aplicada, es ir a la práctica de los problemas biotecnológicos. Y como les decía, humanizar los ambientes de clínicas y hospitales, de institutos de salud, que las investigaciones biomédicas tengan ese paso en la humanización y también estemos de acuerdo con el avance de la tecnología médica, pero hasta dónde utilizarla, hasta dónde mantener un paciente, digamos, lleno de aparatos, pero realmente sin una verdadera vida, cómo poder prolongar este proceso de morir, yendo inclusive en contra
de principios católicos de no prolongar un proceso de morir, pero ese ya es un tema como más específico. Y también, por supuesto, la relación profesional salud-paciente, los derechos que el paciente tiene de ser bien tratado por personas capacitadas en lugares adecuados, con instrumentos adecuados, con procedimientos adecuados y tratamientos, ¿no? Siempre preservando la dignidad del ser humano. Bueno, muchos vimos las series de House, donde realmente él se guiaba por lo que él quería. Casos interesantes, pero yo temblaba cada vez que veía House, porque estaba violando todos los principios bioéticos, pero de alguna manera ponían al tapete todos los dilemas que se presentan ante los pacientes. ¿Y estos cuáles son los cuatro principios básicos que son los fundamentales que todos debemos de saber? Justicia, no maleficencia, autonomía y beneficencia. Cuando hablamos de justicia es que se supone que en todas las constituciones del mundo, todos los seres humanos, estén donde estén, tienen derecho a la salud proporcionada por el Estado. Pero ya ustedes saben que hay diferentes países que no cumplen para nada con esto de velar la toma de decisiones, además de los recursos adecuadamente. La no maleficencia es lo que uno llama malpraxis, negligencia médica, es no hacer daño. O por lo menos tratar de hacer el bien, pero por lo menos la obligación de no hacer el mal. La autonomía, pero que también a veces se ha dado una apertura a la autonomía que las personas no la saben manejar bien, que yo tengo mi criterio sobre lo que yo quiero de mi vida o de mi final de la vida y por lo tanto yo tengo derecho a explicar y a expresarme de lo que yo es que lo que yo deseo, ¿no? Y este es el principio de autonomía, como respetando la libertad de todos los pacientes. Y la beneficencia, bueno, la obligación de hacer el bien, aliviar el dolor y el sufrimiento. Ningún principio, fíjense que yo no les puse uno, dos, tres, cuatro. Yo si hubiera tenido una lámina y se los pongo horizontales, mejor, porque todos los principios son igualmente importantes. Uno puede decidir a veces uno, puede definir en otro caso otro, y por eso ningún principio es mejor o más importante que el otro. Todas las decisiones, y las decisiones generalmente dice, bueno, el médico decidió con el paciente hacer tal cosa. No, no lo decide el médico. Primero es el paciente que lo haya dicho en algún momento o lo haya escrito en algún momento. Luego los familiares, porque siempre el hijo mayor, la pareja, la hermana, puede saber qué es lo que quiere el paciente o que lo ha dicho, aunque sea un almuerzo dominguero, el paciente tiene que decir lo que quiere para su vida y para su salud. Entonces, los segundos son los familiares y luego el médico tratante junto con el equipo, esa enfermera que lo conoce, ese fisioterapia que lo conoce, la psicóloga que puede conocer qué ha pensado él y todas estas cosas. Luego la utilización del consentimiento informado, que es una herramienta muy ética que depende también de ese diálogo que debe tener el médico con su paciente. Ahora inclusive estamos teniendo tesis llamadas decisiones anticipadas, que quiere decir que si yo tengo una enfermedad que pudiera convertirse en una enfermedad crónica terminal, yo pudiera hablar con mi médico, bueno, ya saben, médico, si yo me voy complicando con esta enfermedad que tengo años tratándome con usted, por favor le ruego que no haga medidas extraordinarias en mi cuerpo ni me meta en unos cuidados intensivos, porque yo quiero que usted y yo podamos explicar dentro de la historia médica mía lo que yo desearía, por ejemplo, ¿no? Y elegir siempre, no siempre la que elegimos es la mejor, elegimos la menos mala para el paciente. O defendemos la autonomía, o defendemos la santidad de la vida o la beneficencia, o defendemos la justicia, ¿no? El costo de lo que puede ser. Pero esto siempre va a ser en función de ese diálogo. Ahora, ¿qué problemas? Quería pasar por lo que son problemas en el inicio de la vida, problemas en el medio de la vida y los problemas al final de la vida, que se han presentado a lo largo del siglo XX-XXI y que uno ya sabe que pudieran ocasionar dilemas éticos. Todo lo que es el diagnóstico prenatal, mire, su niño no viene bien, vamos a ver qué hacemos. Las nuevas formas de generar la vida, la fertilización in vitro, y hay como cuatro tipos de fertilización: homóloga con tu pareja, heteróloga con otra pareja, ovario y semen comprado, o sea, óvulo
y semen comprado. O sea, hay de todo tipo de reproducción humana y eso también a veces hay que hacerle como una especie de stop para que no continúen esas formas de generar la vida sin la ética, ¿no? Igual que la anticoncepción, que la iglesia también, como ética, ellos están en contra de la anticoncepción. Y también todo lo que es el aborto terapéutico eugenésico. Lógico, el aborto espontáneo no se discute, pero el terapéutico es salvo a la madre o salvo al niño. ¿Y cómo hacemos en ese dilema? Fíjense qué difícil y sobre todo porque la ciencia ha avanzado. Y bueno, como decía allá abajo, la reproducción asistida y también todos los estudios del proyecto Genoma que son interesantísimos. Mis nietos pueden saber perfectamente si sus nietos van a sufrir, por ejemplo, de asma o de diabetes o de cualquier otro tipo de enfermedad, porque el estudio del proyecto Genoma hace posible que podamos saberlo. En el transcurso de la vida tenemos la medicina especializada, la defensa de los derechos de los pacientes, que eso yo lo discutía y me gritaba en Venezuela porque no se tenía derechos en la ambulancia, ni en el momento que llegan a una emergencia, ni en el momento que llegan a una terapia intensiva, los hospitalizados, los rehabilitados, bueno. Luego la justicia sanitaria, que es todo lo que significa, gastas por un paciente un dineral y dejas de gastar para, por ejemplo, mujeres embarazadas asegurar su parto. Entonces, esos costos son muy complejos. Como les digo, hay demasiados temas que uno por uno es difícil de distinguir, pero para que vean en dónde interviene la bioética. Luego, la forma que nos trata el médico, la forma de los profesionales de la salud paciente, cuánto conversan, cuándo nos dicen la verdad, si es que nos las dicen, cómo es el trato que me da. O ahorita estoy también tutoreando una tesis de el trato que le dan los médicos a las personas con LGTBI. No es el mismo que le dan a los demás pacientes. Entonces ahí hay un prejuicio. Y luego también toda la atención en salud, al retardo mental, a los discapacitados, también los trasplantes de órganos, que es otro tema, ¿no? Luego, al final de la vida, todo lo que significa la atención a pacientes terminales, graves, críticos, hasta cuándo lo mantenemos, cómo hacemos en un geriátrico, enfermeros que a veces por piedad han matado a una ancianita o a un ancianito al no tener familia por considerar que estaba sufriendo y que aunque lo haga por amor o porque se conmovía, de todas maneras está cometiendo un asesinato, ¿no? Pero los ha habido en cantidad. Luego todo lo que significa la limitación de medidas terapéuticas o la adecuación, se le llama ahora también, de hasta dónde pueden llegar los medicamentos en el momento final de la vida. Y luego todos los temas que ustedes ven en películas, suicidio asistido, que es ayudado por un médico o una enfermera que conocen y te dan la dosis letal. Luego está la eutanasia activa, que es, te coloca una inyección y puede ser que tu familia venga y te despida y no sé qué. Y bueno, han sido presos muchos médicos, aunque en 9 estados en algunos estados de Estados Unidos y en 9 países se permite el suicidio asistido. Países Bajos, Holanda, ahora España, Colombia hace años, y otros países como Australia, que es permitido lo que llaman el suicidio asistido. Luego todo lo que es cuidados paliativos, ahorita nuestra compañerita que está con nosotros, Alie Chirinos, está dentro de la formación de cuidados paliativos y todo lo que significa la atención a viejitos y enfermedades asociadas a la vejez. Como ven, bueno, es súper complejo todo este tipo de temas. Ha habido casos que son emblemáticos a lo largo de la vida, que nos dan las pautas de qué debemos hacer. Es lo que se dice que se dicta jurisprudencia, porque los casos nos dan el modelo de lo que debe ser. Y bueno, en eso nos metimos en el 22 de enero de 1996. Esta semana pasada cumplimos 30 años cuando se creó, como les decía, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el Centro Nacional de Bioética en Venezuela, que es una asociación civil sin fines de lucro, y tenemos la Escuela de Enfermería que queda en Cebucán, que tenemos una sede para los alumnos, para las oficinas porque es una escuela muy amplia, el antiguo seminario de los Hermanos de la Salle. La misión principal del Centro Nacional de Bioética es promoción y enseñanza de la bioética, lugar de encuentro inter y transdisciplinario para todo lo que es la reflexión y deliberación en torno a los múltiples dilemas bioéticos.
todo lo que está asociado a la salud, a la investigación, aplicación de todas las nuevas tecnologías, todo lo difícil que es la justicia y equidad y la defensa, sobre todo, esto es lo más importante, de la dignidad y autonomía de la persona humana, por lo menos en Venezuela, en un país en crisis, pero también en un mundo globalizado. En este momento tenemos de presidenta Gladys Velázquez, tenemos de presidenta saliente la doctora Isis Neisser de Landaeta, que era paralelamente presidenta de la Academia de Medicina, y esta compañera vicepresidenta María Antonieta Lombardi, psiquiatra, Elizabeth Piña, enfermera, la secretaria es bióloga, y cinco vocales de distintas, digamos, profesiones. Como ven ahí, los presidentes honorarios fueron Augusto León Cecchini, Alfredo Castillo Valeri y Isis Neisser de Landaeta. También tenemos un núcleo en Puerto La Cruz, donde tenemos otro grupo. Entonces, estos son, digamos que los resultados más importantes en docencia. Tenemos cursos de ampliación de bioética. Ahorita vamos por la número 33 de cursos de ampliación de bioética. Eso se dice fácil, pero hemos tenido más de 730 alumnos en una Venezuela como la que tenemos nosotros. No hemos dejado ni un solo año. Es más, desde el 2020 más se hizo porque lo empezamos a hacer virtual, tenemos alumnos hasta en Francia, en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Luego tenemos cursos breves de 2 días que nos vamos a la clínica o nos vamos al laboratorio de sangre del Hospital Vargas o nos vamos a algún instituto biomédico en donde formamos los comités de bioética para la investigación que hay en los hospitales. Cada vez que los residentes o los médicos quieren hacer una investigación, tiene que pasar por el comité para no violentar los principios y derechos de los pacientes. Y luego la maestría, que tenemos ya 10 cohortes. Este sábado, como le decía, estábamos ya en el grupo de la 10ª cohorte. Ya tenemos 130 alumnos graduados con sus profesiones y especialidades, hay de todo. Hemos tenido sacerdotes, médicos, enfermeras, biólogos, psicólogos, abogados, por supuesto, que dan la parte de derecho médico. Bueno, súper interesante, con un carácter multidisciplinario e integrador totalmente. En investigación también hemos colaborado en revisando las investigaciones que van a hacer los médicos o enfermeras, y a veces si no tienen comité de ética, ese hospital o esa clínica, pues pasan por el Centro Nacional de Bioética y hasta que no tienen la firma, no lo pueden hacer. Se han evaluado 341 proyectos y además damos asesorías a los comités cuando necesitan para saber si esa investigación que van a realizar cumple con los principios éticos. Hemos organizado jornadas, congresos, sobre todo antes de estos últimos años, hemos hecho hasta en hoteles, hemos hecho encuentros de egresados, hemos viajado al interior a dictar los cursos, hemos dado simposios sobre bioética y la investigación de acuerdo a lo que las personas necesitan. También tenemos una revista que hemos tenido ya 43 revistas, salió en el 2021 con artículos espectaculares. Ahí se pueden meter también tanto en el canal de YouTube, en Cenavi Caracas, o sea, ccs.ucb.gmail, para la divulgación, con temas diversos, y muchas veces resúmenes de las mismas investigaciones que la gente de la maestría hace para lograr su título de maestría. Esta es entonces el cuento de lo que es el Centro Nacional de Bioética, que como pueden ver, de mucho esfuerzo, con muchos cambios, cada 2, 3 años tenemos nuestra asamblea anual, cambiamos la junta directiva, pulimos las cosas que tenemos que pulir, a veces nos ha costado. Los precios que cobramos tanto en la maestría como en los cursos de ampliación son mínimos. Tenemos libros que se los mandamos virtuales para que los lean, para que ni siquiera gasten en los libros, artículos y de todo. O sea que hemos sido, pues, como toda la Universidad Central de Venezuela, muy con precios solidarios para nuestros muchachos, ¿no? Esto es un poco la cuestión. O sea que bueno, en la media hora para que conocieran cómo era lo de la bioética. Estoy abierta a las preguntas que bien estén por hacerme. Pueden levantar la mano a los que quieran hacer la pregunta, ¿ok? O me avisan. Está Jorge Baral, tiene la mano levantada. Jorge, gracias. Jorge, discúlpame un momentico, un Ajá. segundo, porque
yo aprendí algo sobre bioética, porque Ujú. había oído hablar de la bioética, pero no sabía exactamente qué era lo que se definía como bioética, ¿no? Y Ujú. entre las cosas que tampoco hice al comienzo fue a presentarte, María Isabel. Ah, no se preocupe, ahí en las No, pero láminas es que sale. nosotros, para que nos quede grabado y Sí. para quienes no te conozcan, este, la ponente fue la doctora María Isabel Parada en este título de explicación académica del Centro Nacional de Bioética. Eh, el currículum de ella, así muy breve: doctora en Psicología de la Salud, egresada de la Facultad de Medicina de la UCB, profesora titular en la Maestría de Bioética, fundadora de la ONG Psicólogos Sin Fronteras, Mañana Venez- tenemos aniversario de Psicólogos Sin Fronteras, cumplimos 16 años de haberlo fundado. Otro día les hablo de Bueno, eso. muy importante, muy importante. Sí, sí. fundadora de la ONG Psicólogos Sin Fronteras, Venezuela en el año 2010 hasta la actualidad, miembro en servicio de la ONG Justicia, Y perdón. Encuentro y Perdón, Ujú. coach certificada en USA como ¿qué? HCP o como Ajá, CP, por la asociación, sí, de coach internacional. ok, Ujú. ACP internacional, y residente en Weston, miembro de Meramérica. En Westonzuela. Así es, miembro de Benamérica. Muy bien. Gracias. Como te le dije, yo aprendí algo, y todos los días se aprende algo nuevo, porque yo había oído hablar de bioética, y en toda la carrera y en la experiencia que he tenido de vida, y siempre habíamos oído hablar de la bioética, pero Mm, no sabíamos, y Exacto. quizás mucha gente no sabe lo ujú, que es la definición de la bioética como tal. ujú, Disculpa, Jorge, que te quité el derecho de palabra, pero necesitaba por lo menos decir Ujú. un La breve presentación, currículum sí, sí. de la doctora Parada. Gracias, Neuro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias. Adelante, Ok, Jorge. don Luego Neuro, Marisol. gracias gracias por el comentario, porque yo traté de entrar a la hora en punto y cuando entré ya había arrancado la cosa y dije, oye, me equivoqué, como que A de las otra cuatro voz. cero Y, cero. y es que realmente fue precipitado, por eso es que, por eso es que no hay necesitas disculparte, porque tenía que ver el protocolo inicial de la presentación y demás. Bueno, mira, yo disfruté muchísimo, Marisabel, perdón que te trate así, perdón, pero yo soy viejo suficiente como para poder. Yo no soy tan vieja y fíjese que yo trato a todo el mundo de tú también. No, lo que pasa es que una esposa que tuve antes, su Ajá. mejor amigo se llamaba Marisabel Parada, y yo creo que en una reunión yo te pregunté si era la misma Marisabel Parada, pero ella Imagínese, es ingeniero. totalmente tocaya. Es una tocaya, pero hasta en apellido. Mira, no, yo estoy en la yo estoy en la Academia Nacional de Ciencias y de Física y Matemáticas, y Marisol Aguilera ha dado algunas conferencias sobre bioética, y una en particular, Sí. y en este momento la semana pasada se estuvo discutiendo sobre quienes querían formar la parte de bioética, y uno de los puntos que surgió es, en particular, mi intervención fue: yo estoy interesado en participar en la ética, pero en la bioética me parece que es una restricción. Alabo, me parece grandioso. Ahora oyéndote tu presentación, el entusiasmo con que hablas y la importancia de eso, transmite un impulso importante de por qué eso es vital para el mundo que vivimos. Entonces, quería preguntar, el tema bioético uh, ha tenido mucho impacto, pero creo que no es solamente la vida. La ética es algo más amplio, como tú muy bien indicaste, es mucho más amplio,
y en particular para mí me interesa mucho la ética en la ingeniería. Estoy en la Academia de Ingeniería y es importantísimo, es decir, cuando hay un terremoto y se caen los edificios, por más construidos, es un problema ético, porque realmente por Pues ahorrarse sí, los reales sí, no sí, hicieron sí, bien el edificio. Me explico. sí. La ética de la ingeniería, pero sobre todo en este momento, y esa es la pregunta, ¿qué han trabajado ustedes en bioética en el tema de la inteligencia artificial? Es decir, porque Oh, aquí no estamos yo hablando de le la soy, salud física, le sino soy salud súper, sí. mental y eso. Ajá. Esa era una buena Te pregunta. doy Tengo la otra. respuesta lo más, digamos, sinceramente posible. A pesar de que ya tenemos 10 maestrías y 33 cursos, digamos, en la docencia. En primer lugar, sí, nosotros estamos unidos a todas las demás facultades de, por ejemplo, de la UCB. Hemos tenido conferencias con abogados, hemos tenido hace poco, porque así como les decía el canal de YouTube, siempre tenemos un invitado también mensual y la última precisamente era, por ejemplo, un arquitecto que nos habla que toda la vida han publicado sobre la humanización de los espacios hospitalarios, que tienen que Ujú. ser adecuados no solo para el paciente y el familiar, sino también para los que trabajamos allí. O sea, eso es interesantísimo porque tanto los ingenieros como los arquitectos también dentro de esa bioética, pues se preocupan, por decir así, junto con la ingeniería. Yo les puedo mandar a través de Marisol un artículo que se publicó en el 2020, pero en estos días lo estamos rodando bien completo, sobre todo en la bioética. Pero hemos tenido una interdisciplinariedad grandísima y siempre hay cabida para cualquier otro profesional porque, como le digo, está la bioética social, que fue la clase de la semana pasada, la bioética médica, porque claro, uno asociaba la ética con la ética médica. Y luego con esta definición de Potter, entonces empezamos a unirnos inclusive con agrónomos, con economistas, para que ellos nos explicaran bien, digamos, cómo se puede intervenir en una bioética para el mundo, ¿no? Pero le digo, en inteligencia artificial creo que ha habido una que otra conferencia en el YouTube, ese Cenavi Caracas, del YouTube, pero no hemos dado a los estudiantes esa materia. Cuando hablaba de los temas inicio, transcurso de la vida y final, digamos, hay todo un cuatrimestre de filosofía e historia de la bioética y de todo, así yo le expliqué muy rápido todo lo que significaba toda esta historia de la bioética. Pero imagínate, nosotros damos sendas clases sobre Sócrates, clases de Platón, clases de Aristóteles, el juramento hipocrático también lo comparamos con Maimónides, o sea, es súper completo todo lo que se hace en cada cuatrimestre. Entonces el primero es filosofía, ya el segundo adentramos en toda la parte de experimentación y en toda la parte de la práctica clínica y la práctica de la investigación. Y los muchachos tienen que hacer, las personas que han estado, digo muchachos, pero realmente hemos tenido hasta sacerdotes y hacen su tesis. Ahorita tenemos una tesis espectacular que habla relación médico con paciente pediátrico desde la mirada de Juan Pablo II. O sea, les digo, la cosa más bella de este mundo y él va a aplicar encuestas, nosotros los psicólogos y los otros profesores los ayudamos en la parte como metodológica, por decir así, pero esos marcos teóricos de eso son hermosísimas porque ellos tienen que trabajar todo con mucho detenimiento. Pero la inteligencia artificial, que yo sepa, no le hemos dado. No quiere decir que algún profesor haya dedicado, pero no creo. En derecho se hace, por ejemplo, juicio, se coloca, nosotros todos lo trabajamos con casos. ¿Qué se hace? Por ejemplo, Aileen y yo estamos preparando una clase con unos grupos de tanatología. ¿Qué se hace con un testigo de Jehová que no quiere recibir transfusión? Eso es un caso que está desde 1950. Pero la gente dice, bueno, pero si es joven, bueno, si es madre de niños. Hay una película, anótenla, en Netflix, yo la agarré el otro día, de Emma Thompson, que se llama Un acto de esperanza. No la dejen de ver, porque justamente es un dilema ético. Allí, ella hace de juez y tiene que analizar un adolescente con testigo de Jehová, con leucemia, por ejemplo. Pero inteligencia artificial, Jorge, no, lamentablemente, no estamos tan actualizados. Muy bien. Ok. Gracias, Marisol. Ok, Marisabel, una vez te vi que hablabas de encuentro y perdón y también de buen morir.
¿Todavía haces ese tipo de... Sí, mi amor, hago esas dos cosas. Con justicia, encuentro y perdón, estoy todos los días trabajando y llorando. Estamos atendiendo a todos los familiares de los presos políticos. Estamos teniendo las listas de los- detalladas de todos los presos políticos que están saliendo y no saliendo. Tenemos casos muy difíciles. También he atendido los excarcelados, algunos con pero todas tú estás aquí, mi ¿cómo los tesis atiendes? doctoral fue sobre insomnio y entonces salen con unos trastornos de sueño horrorosos. Y Justicia, Encuentro y Perdón, que lo dirige Marta Tineo. Yo estoy trabajando con ella antes con Coalición Derechos Humanos, pero me pasé a Justicia, Encuentro y Perdón y tengo ya más de 5 años aliviando el dolor, dando herramientas, cuidando. Ayer conmovida le decía, es que se me agua la voz, le decía tanto a Andreina Baduel como a Giovanca Ávila que por favor Ay, se sí. cuiden, porque fíjate, ayer murió otra señora como producto del cansancio, tienen demasiados días sin dormir. Y no cuidándose, entonces yo todos los días le digo, por favor, mis señoras, yo entiendo, pero por favor duerman, coman, abríguense, y estamos tratando de mantenerlas con equilibrio psicológico para poder soportar todo lo que ha significado años de cárcel de gente absolutamente inocente. Sigo ¿Cómo trabajando. haces para conectarte con ellos? Por WhatsApp. Sí, Por ellos WhatsApp. todos tienen WhatsApp. Claro, cuando ellos están que si en Guarenas haciendo esto, en los de Yare me cuesta muchísimo, pero ellos tenemos chat con ellos. Ahorita en noviembre, gracias a Dios en noviembre, les di 4 charlas sobre herramientas psicológicas para enfrentar las adversidades y le pude dar las herramientas sin saber que se nos iba a presentar la maravilla de que ya la cabeza está fuera y que les prometieron que les iban a sacar a sus presos, pero les di herramientas en 4 charlas. Entonces se conectaron muchísimas personas en cada Zoom, eran parecidos, pero para que no, para que cupieran, entraban 20 en cada charla, parecidas entre ellas, pero dando herramientas. Y luego entonces de allí quedamos con los chats. Y aparte, a veces me comunican aparte, me escriben por Gmail, me llaman, es Ok, apretado, sí, sí, es muy doloroso. Ayer volvió a morir otra señora y bueno, sí, eso está bien. Marisol, digamos Vamos, que la- la bioética es el solaz, es lo más bonito cuando damos clase en la maestría de bioética. La parte de los alumnos siempre es enriquecedora porque la otra parte es de mucho sufrimiento. claro. Neuro, ¿tú tienes preguntas? no por eso te iba a preguntar si ya eso Sí, ya. satisfizo. Ok. Bueno, el bien morir, no hablaste del bien morir, que Ah, también cierto, mi has niño, trabajado sí, mucho. sí, sí, sí. Ese justamente es el tema que me tocaba a mí con Alfredo Castillo Valeri. Entonces ahorita lo hago junto con una psiquiatra. Ahorita estoy incorporando a la muchachita que está con nosotros hoy, Ailín Chirinos, porque le Mm. enseñamos a los muchachos, a quien esté haciendo el curso de ampliación, como el que haga la maestría, de primero el buen morir. Tengo una clase bellísima que si quiere que se la mande de Ay, acompañar. mándanosla, sí, 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 bien que es interesante. ayudar a Sí. morir, que es el final de la vida. Me toca dar ese curso el 14 de febrero. De repente les puedo perfectamente mandar el link si se quieren anotar. Sí. Vamos a estar todo el día con el curso de ampliación, entonces les enseñamos a la defensa de la vida, al principio de beneficencia, pero también les enseñamos a no prolongar el proceso de morir, a Mm. entender que el suicidio asistido no es moral ni es legal, a entender que la eutanasia activa, por más que la gente diga, es que estaba sufriendo y había que ponerle esa dosis letal y se hizo suicidio asistido. No, no estamos preparados ni somos dueños de la vida de nadie. Por lo tanto, defendemos el principio de beneficencia que antes Castillo Valeria y Augusto León llamaban santidad de la vida. Lo defendemos por encima de todo, igual que dice Isla Eta, enseñamos a los muchachos eso. Igual que defendemos el aborto, no, no creemos en el aborto, no, no, el inicio de la vida tiene que ser también respetado, el derecho a la vida. Lo que sí, yo trabajé 10 años como psicóloga de cuidados intensivos con un bioticista, el doctor Gabriel Damper, que no sé si estuvo con ustedes en Benamérica, Gabriel Damper de la Hospital de Clínicas Caracas, y aprendimos, y él nos enseñó muchísimo de bioética y les enseñamos a veces a los familiares que no vale la pena prolongar un proceso de morir cuando la muerte
es inevitable en los próximos días. Entonces, llenarlo de aparatos y de medicamentos no es la idea. Entonces, lo que se hace es que primero se da la orden de no resucitación cardiopulmonar y que todo el equipo de salud lo sepa y los familiares estén enterados. Lo segundo es, entonces, se le quitan los medicamentos o procedimientos extraordinarios, los llamamos, no cortar una pierna, no llevarlo a diálisis, no llevarlo a quirófano ni nada porque no tiene sentido. Y Claro, luego que no se ha hecho medidas extraordinarias, y eso es cada 24, cada 48 horas que se va verificando cómo está el paciente. Y entonces después se limita un poco la nutrición. Los nutricionistas del mundo se dividen en un 50% dicen vamos a dejarle la nutrición, total, eso ni lo mata ni lo revive. Yo digo, a mí me dejan la nutrición hasta el último minuto de mi día, con porque eso. es para sentirte que tienes existencia, pues. Y, y se limita, se trata de no, y se limita, por ejemplo, medicamentos de la frecuencia cardíaca, ¿entiendes? Es una limitación de medidas terapéuticas con mucho cuidado, con mucha dignidad, de acuerdo a cómo se sienta el paciente. Si se recupera hay que echar para atrás todo y trabajando. Lo que pasa es que paralelamente, si hacemos todo eso en una clínica privada, estamos dejando empobrecida a la familia. Sí, Entonces también creemos en los cuidados paliativos, creemos en que las personas tienen que ir a sitios de cuidados paliativos. En Venezuela no hay suficientes, pero sí hay personas que de alguna manera pueden hospitalizarlos en hospitales públicos y mantenerlo hay cinco principios, pasa que no lo quería hacer más largo, cinco principios básicos en el momento del morir. Alivio del dolor, eso es fundamental hasta el final de la vida y eso lo defendía Pío XII, el Papa Pío XII. Cuidar la higiene y confort, la persona tiene que estar bañada, bien cuidadita. Acompañamiento continuo de sus familiares, que eso también es importante, o sea que eso va con la atmósfera. Alivio espiritual. Yo en Clínicas Caracas durante los 10 años, bueno, yo creo que más de 100 veces traje a sacerdotes, porque a los rabinos no hay que decirle, ellos vienen todos, pero traíamos los sacerdotes del centro salesiano que nos quedaba cerca y luego eso, cuidar la atmósfera en general, ¿no? De modo que eso eran que tratamos de que el alumno sepa que esos cinco principios son fundamentales. Y a veces me llama una señora de mi edad y me dice, Mari, mi mamá está en malísimas condiciones, me están diciendo que es mejor cortarle la pierna. Y yo le digo, no, tienes el principio, ahí sí vale el principio de autonomía. Deja a tu mamá quieta, aliviale el dolor, que esté acompañada todo el tiempo denle un poquito de sedación para que se sienta bien y no hagan medidas extraordinarias. Habla con tu médico para la no reanimación cardiopulmonar, porque hasta le rompen las costillas por reanimarla y la dejan con daño neurológico. Y bueno, ese tipo de cosas hay que cuidarlas perfecto. para el Muchas día gracias. siguiente. Ujú. Ok, yo te... Mira, Ana Isabel, o profesora, como estoy acostumbrado a decirle a Sí, la gente de la universidad. profe, sí. Sí. Mire, han habido casos incluso de problemas familiares porque alguien de la familia dice, pobrecita o pobrecito, yo prefiero que se muera Sí, antes que verla sufrir, antes que ujú, ver a esa persona sufrir. sí, Y eso, obviamente, para aquellos que dicen, no, porque hasta que Dios no se sirva de él o de ella, no podemos estar nosotros acá deseando que se muera. Y entonces se crean esos problemas de tipo familiar, ¿no? sí es cierto. ¿Quién determina realmente, quién determina no sé, el momento de la muerte, pues, o sea, o si es preferible realmente que una persona se muera antes que estar sufriendo una enfermedad, por ejemplo, terminal, No ¿no? podemos hacer nada con esa persona que está pronta a fallecer y no fallece, por decirlo así, que es como me lo está planteando mi neuro. Porque la vida, la naturaleza tiene que terminar con ella. Nosotros no somos nadie para tomar la decisión sobre ella. Lo que sí te digo es que
lo que se debe tener claro, la familia tiene que reunirse, dialogar y tratar de ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Lo que sí se debe estar de acuerdo es que si ella, por ejemplo, esa persona, viejita o viejito, en fase más o menos de vejez y de decreción de vida, crepitar de la vida, como le dicen, es tener acorde que si ella, por ejemplo, le da un ACV transitorio o le da un paro, la vamos a montar en una ambulancia y nos las vamos a llevar al hospital. No. Ella tiene que morir en su cama, tiene que morir en su casa, rodeada de los familiares, con una misa prendida, una Virgen de Guadalupe al lado. O sea, de modo tal de que no. Pero duró 8 meses así, duró 8 meses así. No podemos hacer nada porque sería atentar contra la vida, sería asesinarla. Lo digo así fuerte como le decía a los alumnos de enfermería en el hospital universitario, pero profe, usted tiene que entender, no, hija, es que dar un suicidio asistido es matar. O sea, proporcionarle una dosis letal es matar, no darle comida o nutrición es matar, o sea, no importa, o sea, demora 8 meses, 10 meses, 3 años, no se puede hacer nada. Hay casos interesantísimos, como lo decía, de esa Karen, imagínate, con que han tenido lo que llaman, ay, se me fue la palabra, digamos, persistente en el sentido de que están en coma y que no tienen respuesta a la vida. Aún así no podemos hacer nada, Neuro, porque nosotros no somos el dueño de esa vida. Rezar por ella es lo más que se puede hacer, pero no podemos hacer nada. No hacer medidas extraordinarias, eso es fundamental. ¿Qué quiere hacer? No medidas extraordinarias. No, vamos a ponerle diálisis porque tiene 4 días que no orina bien. No, diálisis es una medida extraordinaria. No, vamos a ponerle una nutrición de proteína porque esa la va... No, eso es medida extraordinaria. Porque medida extraordinaria la gente cree que es un procedimiento quirúrgico, una llevada, no, nada, nada, no hacer nada para que la naturaleza vaya cediendo por encima de todo. No, no sé si respondí un poco la duda, no, no podemos hacer nada. Tenemos que tener una persona que la cuide, o sea, someterla, como diría alguien que está acompañándonos, a cuidados paliativos. Cuidados paliativos es que esté limpia, que esté bañadita, que la sábana no le saques caras, que tome una, o sea, que le pongan su nutricioncita, las agüitas, la hidratación, oxígeno si lo necesita. A veces hay viejitas que si las mascarillas se mantienen, a esta Karen que les decía, de esos hay millones de casos, pero ella fue como la primera pauta, ella se mantenía sin mascarilla de respiración. Intubarla, un paciente con cáncer que es hospitalizado en terapia intensiva de Clínicas Caracas, llegaba, por ejemplo, un paciente, llegaba completamente descompensado y lo intubaba. Se enteraban del caso, que era un cáncer complicado, y al rato la extubaban y a piso con buenas mascarillas. A piso quería decir hospitalización normal, porque un paciente en esas condiciones no debe ser ingresado en cuidados intensivos. Es un criterio, pues no debe ser ingresado. La unidad de cuidados intensivos son para pacientes críticas que se pueden Bueno, salvar, no los que no se pueden salvar. Entonces, gracias, caso Marisabel. crítico y se salvó, bueno, perfecto. Ahí está Tiene Jorge, levantada la la pregunta. mano Jorge Baral. Sí, otra cosa, otro punto. Yo tengo una hija que se graduó aquí en la Católica de Comunicación Social, pero se fue a Australia a estudiar, a vivir en Australia, lejos de su papá. Porque te puedes Entonces, tener un buen trabajo por allá. sí, no. Ella después de estudiar cocina, que es lo que es la excusa, se entró en un grupo de servicios asistenciales. Es decir, allá hay mucho drogadicto, allá hay mucho gente lisiados de la guerra, bueno, locos, una cantidad de cosas, pero son gente que están viviendo, pero viven en condiciones especiales. Y ella trabaja en una empresa, pero realmente es una empresa que depende de una ley gubernamental. Hay Ujú. una ley del Estado de Australia que realmente promueve ese tipo de servicio de atención paliativa o complementaria o lo que sea lo que tú dices. Y yo decía, oye, ¿cuándo en Venezuela pudiéramos tener así? Entonces mi pregunta es, en la situación que estamos, ¿habrá alguna posibilidad de hacer un proyecto
de hacer ese tipo de servicios en la nueva legislación que surja, las nuevas legislaciones que vengan para poder implementar ese tipo de servicios a nivel nacional en materia ya jurídica, con apoyo jurídico, con apoyo legal. Entonces habría interés en un proyecto, porque eso tiene que ser un movimiento que va generando una conciencia y que en realidad conduce a un planteamiento y genera propuesta de una ley, porque sería fabuloso aquí tener leyes para mejorar la condición de salud en condiciones extremas, pues. Claro, 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 indudablemente de que tenemos profesionales muy bien preparados para todo tipo de, digamos, de circunstancias que se puedan presentar. Muy, muy bien preparados. Y sobre todo hay la unión, como te decía, con otras facultades y otros profesores que también están súper interesados y conocedores, ¿no? De la misma iglesia también es muy conocedora de todos los principios bioéticos y de cómo ayudar a las personas en cualquier condición en que se encuentren. Pues en la nueva constitución, ojalá y Dios quiera, nos permita que podamos, digamos, representar y colaborar y contribuir para hacer ese tipo de unidades. Claro que sí. Por ejemplo, yo considero hace años Colombia abrió las unidades de cuidados paliativos hace más de 20, 30 años y nosotros no tenemos, bueno, es que cuando Chávez destrozó todas las unidades que atendían autismo, imagínate tú para los psicólogos lo que eso significa, por ejemplo, y geriátricos existe uno si acaso y los demás son monjitas que cobran un poquito y otro, casitas muy caras, muy costosas que solo puede pagar una pequeña población en donde tienen algunos ancianos. Necesitamos más unidades de cuidados paliativos, más geriátricos, más institutos para retardo mental, para autismo, para toda esa cosa, todo eso se necesita porque estaban en ciernes y estaban avanzando en 1999 y todos se quedaron en la mira, acabando con todas las leyes y con todo lo que se disponía, que es el deber de proteger a todos los seres humanos, principalmente, ¿no? El defender los derechos que todo paciente debe tener, que toda persona debe tener, como dice la Constitución Nacional. Bien, no tengo a más nadie anotado en el derecho de palabra, así que te vamos a dar las gracias, Marisabel, por Ujú, tu Excelente, participación, tu excelente. exposición muy ujú. buena, y menos Ujú. mal que tuvimos el tino de grabarlo, y agradecerles a todos ustedes por su participación también en la tarde de hoy en este nuevo conversatorio. Sí, Muchísimas sí. gracias. Siempre a la No, orden. gracias, Este Marisabel. Ok, tema y a cualquier otros temas que deseen hacer. nos seguimos viendo. Y, Seguro. Dios y Bueno, quiere, que sí, estén muy sí, bien. Dios me los Eugenia bendiga. Perdomo, Muchas gracias, sí, doctora. sí. me Gracias a ustedes. comprometo a llamarla Dios, para que sí, nos sí. pongamos de acuerdo. Así Cómo no, es. María muchísimas Javier. gracias. Que estén muy Chao, Chao. bien todos. Marisabel. Hasta Chao. luego. Dios me los bendiga. Amén.